Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a analizar una empresa que muchos daban por muerta y que acaba de presentar una radiografía que parece sacada de un guión de película. Estamos hablando de Ecentis. Sus ingresos se han disparado un 124% hasta septiembre de 2025 y su patrimonio vuelve a ser positivo tras años de pesadilla. Pero ¿es este crecimiento real o es simplemente el resultado de comprar empresas a base de emitir millones de nuevas acciones? Quedaos porque vamos a investigar los números para ver si hay oro o es solo maquillaje contable tras este renacimiento. Comenzamos. Bien, para entender por qué Ecentis está cambiando tanto, tenemos que mirar su nueva hoja de ruta, el Plan Estratégico 2025-2028. La compañía ha decidido dejar atrás su pasado puramente de obra y servicio para intentar posicionarse como un referente en soluciones inteligentes bajo el lema de Smartest Solutions. Esto no es solamente un cambio de logo, sino que es un intento de moverse hacia sectores con mayores márgenes y mayor valor añadido, buscando ser la empresa que conecta y mantiene un mundo digitalizado. El negocio ahora se apoya en tres pilares: las instalaciones integrales, las redes de comunicación y lo que ellos llaman soluciones tecnológicas. Lo interesante aquí es que no solo buscan crecer haciendo lo mismo de siempre, sino que han adoptado un modelo dual. Por un lado, el crecimiento orgánico, que es vender más con lo que ya tienen, y por otro, el inorgánico, que consiste en ir de compras por el mercado adquiriendo otras empresas para engordar el balance rápidamente. Sin embargo, debemos ser cautos. Cambiar la identidad corporativa y la misión es la parte fácil. Lo difícil es que este giro estratégico se traduzca en una rentabilidad real y recurrente en sectores tan competitivos. La empresa asegura que busca eficiencia operativa y sostenibilidad, pero en este canal sabemos que el papel lo aguanta todo. Lo que nos importa es ver si ese océano azul de tecnología e inteligencia artificial realmente está empezando a aportar dinero fresco a la caja. Hablemos de la primera línea de negocio, las redes de comunicación. Históricamente, este ha sido el corazón de Ecentis, encargándose de todo, desde la consultoría y el diseño hasta la puesta en marcha de sistemas de comunicación complejos. Siguen teniendo clientes de un peso enorme como Telefónica Móviles, para quien mantienen la red SIERDE de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, o contratos con AENA para la cobertura en aeropuertos como el de Santiago. Todo esto es, sobre el papel, un negocio de infraestructuras críticas que genera autoridad. Pero aquí empezamos a ver las grietas si miramos los datos con lupa. Si comparamos los ingresos de esta división con el año anterior, vemos una caída dramática de casi el 60% en el primer semestre. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que el negocio tradicional, el que conocíamos de toda la vida en Ecentis, está perdiendo peso a una velocidad alarmante. Aunque la empresa lo presente como una transición hacia nuevas líneas, una caída de este calibre en su negocio principal nos obliga a preguntarnos si están perdiendo contratos importantes o si el margen simplemente ya no existe en este segmento. Desde un punto de vista analítico, es vital entender que tener grandes nombres como clientes no siempre significa ganar dinero. Estos contratos suelen tener márgenes muy estrechos y una dependencia altísima de la renovación de licitaciones públicas o grandes corporaciones. Ecentis está intentando compensar este declive con tecnología, pero no podemos ignorar que el motor que antes los mantenía en marcha está perdiendo revoluciones. Es el riesgo de concentración que ellos mismos admiten en sus informes de riesgo. Pasamos ahora a la parte más atractiva del informe, las soluciones tecnológicas. Aquí es donde Ecentis quiere que miremos. Se centran en cosas como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y el desarrollo de software. Un ejemplo real de lo que hacen es la instalación de la red del sistema automatizado de tratamiento de equipajes en el aeropuerto de Málaga.
Además, están aprovechando los fondos europeos Next Generation para proyectos de digitalización turística en sitios como Melilla o Asturias. A diferencia de las redes tradicionales, esta división sí crece, concretamente un 22,4% con respecto al año anterior. Esto es positivo porque, en teoría, estos servicios son más rentables y escalables que cavar zanjas para tirar cable. La empresa está intentando venderse como un socio tecnológico de confianza y habrá conseguido la certificación en el Esquema Nacional de Seguridad de nivel medio es un paso real para poder entrar en contratos públicos más jugosos y sensibles. Sin embargo, debemos mantener los pies en el suelo. Aunque crezcan, este segmento todavía representa una parte pequeña del volumen total si lo comparamos con lo que viene después. Además, el mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial es actualmente un océano rojo, lleno de competidores con muchísimos más recursos que Ecentis. El reto aquí no es solo ganar contratos con fondos europeos, que al fin y al cabo son finitos, sino crear una recurrencia que no dependa de subvenciones puntuales. Es una buena señal, sin duda, pero todavía no es suficiente para sostener a todo el grupo. Y llegamos a la joya de la corona actual, las instalaciones y mantenimientos integrales. Si los ingresos totales de Ecentis han subido como la espuma, es casi exclusivamente gracias a esto. El nombre clave que debemos recordar es EDA Instalaciones y Energía. Ecentis compró el 55% en marzo y ya ha subido su participación al 60% en septiembre. Esta empresa se dedica a proyectos de climatización, electricidad y eficiencia energética en edificios y naves industriales. Solo EDA ha aportado más de 9 millones en ingresos en lo que va de año. Están metidos en proyectos potentes como la reforma de centros policiales en Barcelona o promociones de viviendas con altos estándares de sostenibilidad. Para Ecentis, comprar EDA ha sido como un trasplante de corazón. Le ha dado el volumen y la actividad que estaba perdiendo por otros lados. Básicamente han comprado facturación para poder presentar unos resultados que impacten al mercado. Desde una perspectiva crítica, esta sería la clásica estrategia de crecimiento inorgánico. Es mucho más rápido comprar a alguien que ya factura 28 millones al año, como hizo EDA en 2024, que intentar conseguir esos clientes desde cero. Pero cuidado, integrar empresas tiene riesgos operativos y culturales. Ecentis ha pagado unos 8 millones por ese 55% inicial, la mitad en efectivo y la otra mitad en acciones. Es decir, han pagado parte de la compra diluyendo a los actuales accionistas, algo que veremos con más detalle cuando hablemos del balance. Entramos ahora en el corazón del análisis con el triángulo de la rentabilidad. La primera cifra, la que siempre sale en los titulares, es el ingreso operativo. Ecentis ha cerrado los primeros 9 meses de 2025 con 23,4 millones en ventas. Comparado con los escasos 10 millones y medio del mismo periodo del año anterior, el salto es espectacular, un 124% más. Es una cifra que a primera vista invitaría a cualquier inversor despistado a comprar acciones sin mirar nada más. Pero tenemos que explicar qué hay dentro de esos 23,4 millones. No es que Ecentis haya inventado un producto revolucionario que se venda solo. Lo que ha pasado es un cambio en el perímetro de consolidación. Al comprar EDA y arrancar la actividad de su filial ISS de servicios audiovisuales, ahora suman esas facturaciones a la suya propia. Es como si un restaurante que factura poco compra el local de al lado que siempre está lleno. De repente factura mucho más, pero no porque cocine mejor, sino porque ahora tiene 2 cajas registradoras. Este crecimiento es positivo porque da tamaño a la empresa, pero debemos vigilar si es sostenible. Al fin y al cabo, crecer por compras es como una huida hacia adelante. Necesitas seguir comprando para que la curva no se aplane si el negocio base no despega.
Ecentis dice que esto es solo el inicio de su etapa de expansión. Sin embargo, el mercado ya no se conforma solo con ventas. Ahora quiere ver cuánto de ese dinero se queda realmente en la empresa después de pagar todas las facturas. Y ahí es donde entraría el EBITDA. Bien, la segunda pata del triángulo sería el EBITDA, que es básicamente el beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones. Ecentis reporta un EBITDA positivo de 0,9 millones hasta septiembre. Esto es un hito importante porque el año pasado por estas fechas perdían 1,2 millones en su operativa diaria. Volver al terreno positivo significa que al menos en el día a día la empresa ya no quema dinero solo por levantar la persiana. Es lo que ellos llaman recuperación operativa. Pero vamos a poner un poco de perspectiva aquí. Un EBITDA de 0,9 millones sobre unos ingresos de 23,4 nos da un margen de apenas el 3,8%. Es un margen extremadamente estrecho. En este sector, cualquier pequeño imprevisto, un retraso en una obra o un aumento en el coste de los materiales, se puede comer ese beneficio en un abrir y cerrar de ojos. Ecentis presume de eficiencia y contención de gastos, pero la realidad es que operan con una red de seguridad muy baja. Además, debemos recordar que el EBITDA no es dinero real en el banco, es una medida contable que puede estar ajustada. Si miramos el informe semestral, el resultado neto seguía siendo negativo en 0,7 millones. Y esto pasa porque después del EBITDA hay que pagar, entre comillas, amortizaciones, impuestos y, sobre todo, intereses de la deuda. Por eso no hay que dejarse cegar por ese más 0,9. La empresa está mejor que hace un año, sí, pero todavía no está generando beneficios netos para sus dueños. Bien, como hemos dicho en más de una ocasión, el beneficio es una opinión, pero la caja es la realidad. Y a cierre de septiembre, Ecentis tiene 4,6 millones en efectivo. Esto puede parecer mucho comparado con los 1,3 millones que tenían en diciembre de 2024, pero de nuevo tenemos que aplicar aquí nuestra lupa de detectives. Ese aumento de más de 3 millones no viene de los beneficios del negocio, sino principalmente de que han sumado la caja que ya tenía EDA cuando la compraron. Es pues fundamental entender la diferencia entre generar caja y simplemente incorporar caja. Ecentis está haciendo un esfuerzo por mejorar sus políticas de cobro y gestionar mejor el dinero que le deben sus clientes. Esto es vital porque su modelo de negocio actual consume mucho capital. Tienen que pagar materiales y sueldos antes de que el cliente les pague el proyecto finalizado. De tal forma que si la caja no fluye, la empresa se asfixia por mucho que su EBITDA sea positivo. Resumiendo, la posición de liquidez actual es adecuada para su actual fase de crecimiento, según dice la directiva, pero la realidad es que esa caja tiene que servir para pagar los intereses de los préstamos que han pedido para seguir comprando empresas. No vemos, por lo tanto, todavía una generación de flujo de caja libre potente que nos diga que la empresa se autofinancia. Por ahora, Ecentis depende de la caja que traen las empresas que compra y de la financiación externa que logra conseguir. Vale, pasemos a uno de los puntos que más preocupan a los accionistas, la deuda. La deuda financiera neta se ha situado en 4,6 millones a septiembre de 2025. Esto es un cambio radical, ya que en diciembre de 2024 tenían una posición de caja neta, es decir, tenían más dinero que deuda. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que para comprar el 55% de EDA tuvieron que pedir un préstamo puente de 5 millones de euros a Inveready. Y este préstamo no es calderilla, representa el motor de su expansión inorgánica. Lo positivo es que ya lo han transformado en una emisión de obligaciones convertibles en acciones con vencimiento en 2029. Y esto les da aire porque no tienen que devolver el dinero de golpe mañana, pero tiene un coste oculto. Si el precio de la acción sube, esos prestamistas convertirán su deuda en acciones, diluyendo de nuevo a los pequeños accionistas. Además de esos 5 millones, Ecentis ha tenido que tragarse, entre comillas, la deuda propia que ya traía a EDA.
que eran aproximadamente unos 3 millones adicionales. Por lo tanto, aunque la empresa diga que los niveles de deuda están controlados y que son sostenibles, la realidad es que el apalancamiento ha subido con fuerza. En un entorno de tipos de interés que no terminan de bajar, tener una deuda bruta de más de 8 billones sobre un EBITDA de menos de 1 es un riesgo que no podemos ignorar. Representa un equilibrio muy delicado. Ecentis ha cogido el gusto a ir de compras. En septiembre ejecutaron la primera compra adicional del 5% de EDA prevista en el acuerdo, llegando ya al 60% del capital. Han pagado por ella unos 900.000 euros, de nuevo con la fórmula del 50% en efectivo y 50% en acciones. Pero lo más sorprendente, sin duda, es lo que han anunciado como hecho posterior, la compra de más del 55% de Elías Equipamientos Ganaderos por algo más de 1 millón de euros. Pero entonces, ¿qué hace una empresa de tecnología y telecomunicaciones comprando una empresa de instalaciones para granjas de pollos y de cerdos? Bueno, pues buscan diversificación y facturación saludable. Elías facturó 3,4 millones en 2024 y, lo que es más importante, no tiene deuda. Para Ecentis esto es como comprar sangre limpia para su balance. Es una entrada en el sector agroindustrial que, aunque suene poco tecnológico, es un negocio de instalaciones integrales y mantenimiento muy necesario y recurrente. La lección aquí parece clara. Ecentis se está convirtiendo en un holding de empresas de servicios. Están comprando rentabilidades ajenas para intentar sanear la propia. La fórmula se repite, pagan una parte en acciones que emitirán en el futuro, lo que les permite comprar sin gastar todo el efectivo que tienen. Es una estrategia inteligente si y solo si las empresas compradas siguen funcionando bien solas, pero sin duda es una gestión compleja que requiere que la directiva no pierda el foco entre gallinas y antenas. Detrás de los millones de euros hay personas. La plantilla de Ecentis ha crecido hasta los 221 empleados frente a los 166 que tenían a finales del año anterior. Este crecimiento no es orgánico, viene otra vez de sumar a los trabajadores de EDA. Si miramos el detalle, la gran mayoría, 152 personas, son personal de obra, y esto nos confirma que por mucho que hablen de inteligencia artificial y software, el corazón operativo de Ecentis sigue siendo gente a pie de calle instalando y manteniendo infraestructuras. Aquí hay un riesgo operativo que la empresa admite y que es muy real en España: la dificultad para encontrar y retener mano de obra cualificada. En un sector con márgenes tan bajos, el coste del personal es la partida más grande. Si los salarios suben o si el personal especializado se va a la competencia, la rentabilidad de esos contratos que tanto ha costado conseguir se evapora. Por eso están invirtiendo en plataformas tecnológicas para que la gente en el campo sea más productiva y necesiten menos supervisión desde la oficina. Además, es interesante ver cómo intentan equilibrar la plantilla. Tienen únicamente 2 personas en alta dirección y 19 en administración para gestionar a más de 150 operarios. Es una estructura diseñada para no gastar un euro de más en burocracia. Pero cuidado, porque una estructura tan ajustada también puede ser frágil si no hay suficientes mandos intermedios para controlar la calidad de lo que se hace en las obras. La eficiencia es buena, pero el exceso de ahorro puede salir caro en penalizaciones de clientes. Bien, hablemos ahora del balance y en concreto del patrimonio neto. En diciembre de 2024, Ecentis tenía un agujero de 3,6 millones. Estaba técnicamente en causa de disolución. Hoy presentan un patrimonio positivo de 3,1 millones. Es un cambio de 6,7 millones en 9 meses. ¿Y cómo se consigue esto sin tener beneficios netos millonarios? Bueno, pues con el juego de las ampliaciones de capital y de la conversión de deuda en acciones. Ecentis ha emitido millones de nuevas acciones para pagar a los dueños de las empresas que compra y para devolver préstamos a fondos como Global Tech Opportunities.
Cada vez que hacen esto, el valor de la empresa se reparte entre más trozos de tarta. Para la empresa es genial porque limpia el balance sin soltar dinero, pero para el accionista significa que el porcentaje de propiedad en Ecentis es cada vez más pequeño, a menos que compres más acciones. Esto es lo que llamamos limpieza contable vía dilución. Han salvado a la compañía de la quiebra técnica, lo cual es una noticia fantástica para su supervivencia, pero debemos ser conscientes de que este patrimonio positivo no se ha construido con ladrillos de beneficios, sino con el papel de las nuevas acciones. Es una base sólida para empezar a crecer, pero ahora el negocio real tiene que empezar a generar beneficios de verdad para que ese patrimonio no vuelva a caer si vienen maldades. Vayamos ahora con los números de la valoración. A 24 de diciembre la acción cotizaba a 0,08 euros. Con los 546 millones de acciones que hay ahora mismo en circulación, Ecentis vale en bolsa unos 43,7 millones. Si a eso le sumamos la deuda neta de 4,6 billones, tenemos un valor de empresa o enterprise value de unos 48,3. Y ahora vamos a comparar esto con lo que factura y lo que gana. Si anualizamos los 23,4 millones que han facturado en 9 meses, terminarían el año sobre los 31 millones. Esto significa que estamos pagando 1,5 veces las ventas por la empresa. No parece caro para una tecnológica, pero sí para una empresa de instalaciones con márgenes del 3%. Y sin duda, donde la cosa se pone seria es en el EBITDA. Si analizamos el EBITDA de 0,9 millones, nos sale algo más de 1,2 millones. Y esto significa que estamos pagando 40 veces el EBITDA. Para hacernos una idea, un múltiplo de 40 veces el EBITDA es lo que se paga por empresas tecnológicas de altísimo crecimiento como Nvidia, no por una empresa de servicios y mantenimientos. El mercado parece que está comprando expectativas de futuro y no la realidad actual. Para justificar este precio de 0,08, Ecentis tendría que multiplicar por 3 o por 4 su beneficio operativo en los próximos años sin seguir diluyendo al accionista. Es esta una apuesta por el plan estratégico y no por los números que vemos hoy en la mesa. ¿Y qué vendría ahora? Bueno, pues el plan estratégico hasta 2028. Ecentis quiere ser el socio de referencia para un mundo conectado y sostenible, y para ello van a seguir con su modelo de comprar empresas pequeñas pero rentables y con poca deuda, como Elias Equipamientos. El objetivo sería ganar masa crítica para que los costes fijos de la sede central se repartan entre muchos más ingresos y el margen final suba. Pero el camino está lleno de minas. El primer riesgo es la concentración. Todavía dependen mucho de unos pocos clientes gigantes como Telefónica. Si uno de estos clientes decide apretar más los precios o cambiar de proveedor, el plan se desmorona. El segundo riesgo es el acceso al dinero. Para seguir comprando necesitan financiación y aunque han demostrado que pueden conseguirla, lo están haciendo a base de emitir obligaciones que se acaban convirtiendo en más acciones y más dilución. Como analistas debemos vigilar la cartera de pedidos. Han anunciado que han ganado contratos por más de 20 millones en lo que va de año, lo cual es una buena señal de actividad comercial. Pero la clave será ver si son capaces de ejecutar esos contratos con márgenes superiores al 3,8% actual. El futuro de Ecentis depende de pasar de ser una empresa que sobrevive a ser una empresa que genera valor de forma recurrente para el que pone el capital. Bien, para terminar, pongamos orden a todo lo que hemos visto en estas conclusiones. Primera idea. Ecentis ha vuelto a la vida, pero lo ha hecho comprando facturación. El crecimiento del 124% es real en los libros, pero viene de fuera. Segunda idea, la operativa ya no pierde dinero. Es un paso de gigante, pero el margen de beneficio es tan pequeño que no deja lugar a errores. La empresa es hoy más eficiente, pero todavía no es una máquina de ganar dinero. Tercera idea. El balance está saneado, pero a cambio de emitir muchas acciones.
Estar fuera de causa de disolución es un alivio para todos, pero el precio ha sido la dilución de los antiguos propietarios. Y cuarta idea, la valoración actual de 0,08 euros por acción descuenta que todo el plan estratégico va a salir perfecto. A 40 veces el EBITDA no hay margen para las decepciones. Es una empresa en plena transformación que ha pasado de la UCI a planta, pero que todavía necesita mucha rehabilitación. Este sería el resumen aséptico de los datos. Ecentis ha hecho los deberes urgentes, tiene un plan, tiene nuevos negocios y tiene patrimonio positivo. Y ahora le toca demostrar que puede ser algo más que un holding de instalaciones y convertirse en esa empresa tecnológica de altos márgenes que promete su nueva identidad corporativa. Seguiremos vigilando la caja en los próximos trimestres porque ahí es donde se verá la verdad final. Si este análisis de Ecentis te ha ayudado a entender un poco mejor qué hay detrás de los titulares, te agradecería que le dieras al like y que te suscribieses al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir dedicando tiempo a bucear en estos informes para traerlos de una forma clara y directa. Nuestra misión es que toméis vuestras propias decisiones con la mejor información posible, sin sesgos y con rigor. Por último, el aviso obligatorio. Todo lo que hemos expuesto aquí es un análisis pedagógico de los datos públicos de la empresa. En ningún caso, este vídeo constituye una recomendación de compra o venta de las acciones de Ecentis. La inversión en bolsa tiene riesgos y más en empresas en situaciones de transformación como esta. Consulta siempre con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión sobre tu dinero. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.